Ok, bueno, esperemos que faltan un par de personas más. Hoy vienen. Bien, estamos. Ok. Ok. ¿Qué se hizo? Bueno, seguimos, ¿verdad? Ok, entonces decimos capítulo 11. Voy a apagar esto primero. Porque tal vez esto es lo que me lo hace lento. Y después lo sincronizo yo. Ok. Bueno, entonces el capítulo 11 van a ser las necesidades financieras y el uso de los recursos. Financing needs and use of resources. Ok, y aquí lo que van ustedes a escribir es, yo les voy a dar un ejemplo. Las necesidades financieras y su uso. Entonces, en la sección aquí se describe con precisión el uso que se le dará a los recursos financieros. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, para una panadería, digamos, entonces vamos a tener que se van a emplear $20,000 para el horno. Vamos a tener $5,000 para moldes. Vamos a tener $10,000 para batidoras industriales, ollas, etcétera, todos los utensilios. Vamos a tener $40,000 para capital de trabajo, salarios, servicios
etcétera, por los primeros 6 meses, que ya el negocio empieza a producir recursos, que empieza a producir flujos, ¿verdad? $20,000 para pick up repartidor. Y digamos que $5,000 en promoción. Anuncios, participar en ferias, distribuir muestras, etcétera. Total, $100,000. Ok, esto que usted pone en este documento es total y absolutamente penalizable si usted no lo cumple. Por eso uno entrega el documento. El documento es la prueba de los que tienen los inversionistas para unas posibles demandas. Ok, entonces este documento, el business plan, que usted lo entrega, lo firma y lo entrega a los inversionistas o a la bolsa, es el documento legal donde usted está haciendo una propuesta y los inversionistas le están aceptando esa propuesta y a cambio le dan estas necesidades financieras, y usted tiene que observar rigurosamente el uso que usted describió que le va a dar a las necesidades financieras. O sea, yo no puedo recibir $100,000 y agarrar 1,000 y ponerlos ahí en un rubro como que me fui de paseo a Cóbano, ¿verdad? O allá al hotel, ¿verdad? Y entonces pasé una semana y me gasté $1,000 y entonces poner ahí gastos de representación. No. ¿Ok? Esto, usted lo que describe aquí es lo que le van a pedir que muestre que los usó en estos. Por ejemplo, para el horno, claro que yo aquí lo puse muy escueto, pero aquí para el horno, aquí le van a pedir la marca del horno, el modelo del horno, la cotización que usted hizo a la fábrica de hornos, ¿verdad? Los moldes, usted tiene que describir una lista de los moldes, cuántos moldes, para qué se van a usar los moldes, ¿verdad? Que para queques, que para esculturas en panadería, para fiestas de niños o para lo que sea, ¿ok? Estos $10,000 para batidoras industriales, ollas, etcétera, usted tiene que adjuntar la lista completa. Entonces usted pone 2 batidoras, 4 ollas, ¿verdad? Etcétera. El capital del trabajo tiene que ir bien descrito en el Excel que usted va a adjuntar. Entonces usted va a poner ahí ayudante de cocina 1, ayudante de cocina 2, los salarios, las cargas sociales, las pólizas, todos los gastos de capital de trabajo por los primeros 6 meses, que usted se va a consumir esos $40,000. Y luego el pick-up, ¿cuál pick-up va a comprar? ¿Qué modelo? Si lo va a comprar nuevo o si lo va a comprar usado, ¿verdad? Si lo va a comprar diésel, si lo va a comprar gasolina, o si lo va a comprar gas LPG, o si lo va a comprar eléctrico, etcétera. Toda la descripción, y los $5,000 para promociones también tiene que describir qué es lo que va a hacer con esos $5,000. Ok, entonces eso, digamos, aquí les puse yo el resumen de lo que contiene este capítulo, pero en realidad ustedes tienen que describirlo con más precisión. ¿Ok? Bueno, el capítulo 12 es el impacto ambiental. Capítulo 12, impacto ambiental. Esto es muy reciente. Esto en años pasados, hace 10 años, no se presentaba. Ahora sí se pide.
Environmental impact. Entonces va a haber una sección donde describamos 12.1 la reducción de emisiones de CO2 caramba. No tiene. Bueno. Así, aquí está. ¿Verdad? En reduction in CO2 emissions. La 12.2, la eficiencia energética, energy efficiency. Ok, perdón, aquí me brinqué una parte. Aquí pueden incluir una demostración de los kilogramos de CO2 que se dejan de producir con el uso de su producto. Ok, en la eficiencia energética se incluye el impacto en el uso de la energía que genera su producto. No sé si han visto ustedes últimamente, en todas las neveras que se venden, ellas traen una tarjetica amarilla, que es Energy Guide, ¿verdad? Esa tarjetica amarilla es el impacto en el uso de la energía que tiene su producto. Entonces, ustedes van a ver cualquier nevera, Frigidaire, Samsung, General Electric, lo que sea, ahí les ponen adentro o afuera una calcomanía en amarillo que le dice la guía energética de ese producto, el impacto de la energía que tiene ese producto con el consumo, ¿verdad? Por ejemplo, en nosotros tuvimos aquí un capítulo extra que era las ventajas de la energía eólica, ¿verdad? Que lo describimos. Advantages of eolic energy. ¿Verdad? Y ese fue un capítulo interesante, porque la energía eólica tiene ventajas con respecto a la fotovoltaica y con respecto a otros tipos de energía que se pueden generar, ¿verdad? Por ejemplo, con los paneles fotovoltaicos usted genera únicamente durante el día. Y genera durante el día de las 7 a las 11 una fracción de la potencia nominal. De las 11 a la 1 genera la potencia nominal. Y de la 1 a las 5 genera otra fracción de la potencia nominal. Y eso si el cielo está despejado. Si el cielo se nubla, la producción disminuye. Y si el polvo no se ha limpiado de los paneles fotovoltaicos, la producción disminuye también. ¿Ok? En cambio, la energía eólica no tiene esos problemas. El rotor puede estar con polvo, que si hay viento, simplemente sigue generando. El rotor o la turbina eólica puede generar las 24 horas del día, siempre y cuando haya viento de día o de noche, usted genera, ¿verdad? Entonces, el factor de planta de
de las máquinas eólicas es mucho mayor que el factor de planta de los paneles fotovoltaicos. El del panel fotovoltaico ronda el 20%, el factor de planta de las eólicas ronda el 60%. Además, la eficiencia es mucho mayor, la de la turbina eólica, que la de los paneles fotovoltaicos. El panel fotovoltaico tiene una eficiencia del 19%. Las turbinas, los molinos de 3 aspas tienen una eficiencia del 48%. Y la Sky Twister tenía una eficiencia del 60%. O sea, de toda la energía que recibe, convertía el 60% en energía eléctrica. La de 3 aspas, de toda la energía que recibe, convierte el 48% en energía eléctrica. Y el panel fotovoltaico, de la energía que recibe, que es más o menos en promedio 900 watts por metro cuadrado, convierte el 19% a energía eléctrica. Entonces, hay muchas ventajas con respecto de la energía eólica con respecto a la energía fotovoltaica. ¿Ok? Otra ventaja era al final, cuando se desechara tanto el panel fotovoltaico como la turbina eólica, todos los materiales eran reciclables porque se usa aluminio, fibra de vidrio y acero. Y todo eso es reciclable. Mientras que el panel fotovoltaico todavía estaban investigando a ver qué hacen con los paneles fotovoltaicos que ya desecharon. ¿Ok? También las turbinas, los molinos eólicos de 3 aspas son un problema a nivel planetario porque se están haciendo grandes cementerios de palas. Esas aspas grandes de los molinos de 3 aspas se les llama palas en español también. ¿Ok? Palas o alas, ¿verdad? Pero no se usan alas, o sea, porque ala se usa más en los aviones, ¿verdad? Entonces, en español se ha optado por llamarlas palas. Y en inglés se le llama wings. Wings o ahorita cuando me acuerdo se los digo, pero se me olvidó en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las palas de los molinos eólicos se tienen que cambiar cada cierto tiempo y no saben qué hacer con esas palas y no han inventado un proceso para reciclarlas. Parece que como que el material como que sufre unos cambios, ¿verdad? Químicos por el sol y por el agua, y entonces las grandes palas esas, lo que hay, por ejemplo, en España es un cementerio de palas. ¿Verdad? Que las cambian y no saben qué hacer con ellas, entonces las van acumulando ahí en un cementerio. Ok, sigamos. Por último, en el modelo, en el formato de Estados Unidos, entonces encontramos el capítulo 13, que son las conclusiones. Conclusions. Y aquí hay varias secciones interesantes y es una argumentación de que el negocio es factible. Aquí se hace énfasis en la factibilidad del negocio. El 13.2 es mostrar que el negocio no solo es factible, sino que es rentable. ¿Y en qué proporción? El 13.3, enlazar el negocio con con el bien que se produce a la sociedad y al planeta. Y el 13.4, concluir que es una excelente oportunidad de negocios para ambos, el inversionista
y el usuario final. O sea, una experiencia gane-gane. Y la última sección que lleva el formato de Estados Unidos son los anexos. Y aquí van todos los documentos que no son esenciales para el proyecto, pero que tienen alguna relevancia en el mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puse como anexos proyectos que ya habíamos instalado, uno en Cuipilapa de Cañas, el otro en Coronado, ¿verdad? Y documenté todos esos proyectos y la producción de energía eléctrica que habían tenido. Otro anexo fue el desarrollo del estándar, o sea, el performance, el desempeño de la turbina de acuerdo al estándar 16400, ahorita se los enseño, ¿verdad? Donde se calculaba la curva de producción y la curva de eficiencia de la turbina. Ok, entonces vamos a ver si lo tengo en esta máquina. Espérense un momentico para ver si se los enseño. Sí, aquí está. Este es el documento, de acuerdo a la norma, se le llama Measurance. ¿Verdad? Entonces, este es ¿cómo se llama? El reporte, ¿verdad? Entonces es un test parcial, o sea, una prueba parcial, un reporte para la turbina Sky Twister, de acuerdo a la norma IS 61400 del 2-12-1, estándar para las turbinas de viento pequeñas. El estándar IS 61400 establece que hay dos tipos de turbinas. Las turbinas de grande escala, que son, digamos, esta área, el área del rotor mayor a 200 metros cuadrados. Y si es menor, entonces es un estándar para las turbinas de viento pequeñas. La nuestra caía dentro de las turbinas de área pequeña, o sea, menor de 200 metros. Entonces, teníamos que hacerlo de acuerdo al estándar. Yo lo hice con Juan Carlos Rivera y aquí trae una lista del contenido. Todo hay que hacerlo en inglés. Por eso es que hay que aprender inglés, muchachos, porque en general todos los documentos técnicos y todas las cosas que hay que presentar para proyectos hay que hacerlo en inglés. Ok, después viene la lista de las tablas, la lista de las figuras, ¿verdad? Aquí viene el resumen, ¿verdad? Este documento describe el desempeño, la prueba de desempeño de Corporación Sky Twister para caracterizar su turbina eólica modelo R1,4 usando el estándar IS 61400, ¿verdad? Entonces, se hace toda la prueba de desempeño se hace siguiendo el estándar. No se puede salir uno del estándar. ¿Ok? Si se sale uno del estándar, lo eliminan. Ok, entonces uno tiene que seguir cuidadosamente las instrucciones del estándar y hacer el reporte de acuerdo a cómo se lo pide. Entonces, primero hay que decir en qué turbina le hizo uno la prueba. Esta era una turbina que teníamos instalada en San Rafael de Alajuela, en el parqueo de Abón. Entonces se da la ubicación, se describe todo el equipo para la prueba, se dice dónde se coloca el anemómetro, ¿verdad? Tiene que colocarse de acuerdo a como indica el estándar, o sea, la norma.
y la descripción del procedimiento de medida, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense, dónde está el CP, es la eficiencia de la turbina. Entonces, fíjense cómo la Sky Twister llegó a 62%. Ok, la mayor eficiencia jamás reportada. La generación estimada de energía a cada una de las velocidades del viento, etcétera. Uno hace toda esta son las pruebas que se hicieron, los máximos, los promedios, los mínimos y la desviación estándar. Todo eso lo pide la prueba, la norma. ¿Ok? Entonces, aquí está la curva de potencia conforme la velocidad del viento. Esto es a nivel del mar, se hace una proyección a nivel del mar y esta es a nivel de, del sitio donde se hizo la prueba. Esta es la curva del CP. Esta es la forma típica de las curvas de todos los molinos de viento. Ok, él llega a un máximo y después empieza a disminuir la eficiencia conforme aumenta la velocidad del viento. Ok, después los valores de uncertainty, ¿cómo se llama eso en español? Bueno, se me va. No, ¿cómo es? Y lo acabo de ver en el laboratorio de física 1. Incertidumbres. Incertidumbre en los valores. Y si hubo alguna desviación del procedimiento de la norma, pero aquí no hubo desviación y todo se hizo de acuerdo a la norma. Ok, entonces fíjense que en un proyecto para producir maquinaria, como turbinas eólicas, pues hay que hay que buscar los estándares que hay internacionales aprobados y seguir la norma de ese tipo de máquina, ¿verdad? Hay banqueros de inversión que ni siquiera aceptan el proyecto para investigación si no presenta uno la prueba de desempeño de la máquina. Ok. Bueno, sigamos. Entonces, ese es el formato. Ese es el formato de los planes de negocios para Estados Unidos. Entonces, ahora vamos a ver el formato que usa este mapa. Ok, entonces vamos a poner ¿y ahora qué le pasa a este aparato que no funciona? No quiere funcionar. Bueno, voy a cerrarlo y voy a abrirlo de nuevo para ver qué pasa. Ok, ahora sí, entonces decimos, hasta aquí
Ok, entonces hasta aquí el formato de los planes de negocios para Estados Unidos. Ok, la bolsa. Profe, yo tenía una pequeña duda. Claro, En la adelante. parte, en el capítulo 8, cuando hablaba de los puestos y la descripción que hay que colocarles, también tenemos que poner la cantidad de personas que creemos que se van a necesitar por puesto. Vamos a ver la capítulo 8. Vamos a ver, capítulo 8 fue la semana pasada. ¿Cuál es la pregunta aquí? Para el manual Y de también puestos. tenemos, ajá, sí, también tenemos que colocar la cantidad de personas que creemos que va a ser necesaria por puesto. Sí, claro. Usted tiene que hacer una descripción completa de pero aquí no estaba el manual de puestos. ¿O sí era aquí? Y me Ah, sí. parece 8.8. que sí. Sí, sí, aquí está. Ujú. Aquí se Ok, enumeran y se describen de forma detallada todos los puestos de la organización. muchas gracias, profe. Profe, yo tenía otra pregunta. En este formato, ellos no utilizan, bueno, no agregan todo lo que es la parte legal, los permisos y todo eso. ¿O en qué parte se agrega? Es que no veo los capítulos y ninguno como que trata de eso. Digamos, eso en realidad a mí nunca me pidieron esos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la tramitología es muy sencilla. O sea, en Estados Unidos usted no necesita permiso municipal, permiso del Ministerio de Salud, permiso de la Asociación de Animales, ¿verdad? Permiso de la Caja, permiso del Ministerio de Hacienda, permiso, o sea, entonces a mí no me pidieron eso. Eventualmente, tal vez sí se puede hacer, ¿verdad? Cuando uno va a fundar la empresa, que era en el capítulo que era el producto, El 8 será estructura de la compañía. estructura de la compañía, modo de operación, manual de puestos, socios, aquí, ¿verdad? En la fundación de la nueva compañía. Y aquí probablemente se puede poner si se requiere algún permiso, en cuál estado, si en Michigan, si en Florida, si en donde sea, ¿verdad? Porque las legislaciones son distintas. Entonces, acuérdense que Estados Unidos es el país de el desarrollo y las oportunidades. Entonces, Estados Unidos más bien promueve la creación y la generación de empleo y la generación de compañías. No le pone trabas a las compañías, como si se les pone aquí, porque aquí no sé qué pasa en Latinoamérica, que tenemos una tarazón en la cabeza, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a fundar una compañía, ojalá que este país avance como ha avanzado Panamá. Usted en Panamá, en 1 hora, funda la compañía. 1 hora. Y todo lo hace por internet. Aquí necesita mínimo 2 socios. Necesita ir a registrarla al registro. En el registro le duran 1 mes o 2 meses para registrarla, ¿verdad? Aquí necesita usted registrarla en el Banco Central también y decir quiénes son los socios. Necesita sacar los permisos de operación en el Ministerio de Salud. Necesita inscribirla como ¿cómo le llama Hacienda esto? Bueno, como pagadora de impuestos. Tiene otra palabra. ¿Cuál es la palabra? Bueno, pero entonces hay que meterse a ATV, que es una aplicación del Ministerio de Hacienda, e inscribirse y esperar que le contesten la inscripción. Tiene que inscribirse en la Caja Costarricense del Seguro Social, tiene que inscribirse sacar una póliza de riesgos del trabajo, tiene que inscribirse, bueno, en la municipalidad tiene que sacar los permisos.
¿verdad? Tiene que inscribirse en la municipalidad en donde se va a ubicar la empresa para pagar los impuestos territoriales. Van a ver ustedes lo que es el suplicio de abrir una empresa aquí y dar trabajo y generar riqueza. Es realmente deprimente. La pregunta está buena porque en realidad aquí en Costa Rica todo eso se pide, ¿verdad? Pero como estábamos viendo el formato gringo, bueno, si mal no me acuerdo, la bolsa tampoco pide eso. Ahora lo vamos a ver, pero ahorita vamos a empezar a describir los documentos de la bolsa. Pero si mal no me acuerdo, tampoco lo pide la bolsa. Sí, yo no me acuerdo que yo tuviera que presentar algún permiso. No. Bueno, entonces dice, la bolsa nacional de valores requiere de 2 documentos para el ingreso a MAPA, que significa mercado alternativo para acciones, el cual es una sección de la Bolsa Nacional de Valores donde se transan acciones de forma privada. Ok, en la bolsa hay 2 formas de operar o de transar valores. Todo lo que signifique o tenga un contenido económico se llaman valores. Por eso se llama Bolsa Nacional de Valores. Entonces usted puede ahí negociar billetes, usted puede negociar acciones, usted puede negociar títulos de propiedades, usted puede negociar todo lo que represente un contenido económico. Entonces, en la bolsa usted puede inscribir su empresa y hacerla pública. ¿Cómo se hace pública una empresa? Vendiendo las acciones. Usted puede tener 2 tipos de acciones en las empresas: acciones comunes y acciones preferentes. Las acciones comunes son las que representan la totalidad del capital social de la empresa, y esas acciones representan quiénes son los dueños. Entonces, si la empresa emitió digamos 100 acciones o emitió 1000 acciones, trabajemos con el número de 1000, ¿verdad? Y las vende a $10 cada una, entonces el capital social de la empresa son $10,000. ¿Por qué? Porque son $1,000 a $10,000 cada una, porque son 1000 acciones a $10,000 cada una, entonces son, no, perdón, $100,000. Ok, entonces el capital social de la empresa son $100,000. Digamos que yo tengo 100 acciones de esas, ¿verdad? Entonces, esas 100 acciones representan el 10% de la empresa. Entonces, yo soy dueño del 10% de la empresa. Ok. Si la empresa reúne a la asamblea de socios y deciden que necesitan crecer más, y para crecer más necesitan hacer una emisión nueva de acciones y hacerla pública, entonces tienen que ir a la bolsa. La única manera de hacer pública una empresa es a través de la bolsa. Entonces usted, porque la bolsa es un organismo autorizado por el gobierno de cada país. Entonces usted en Estados Unidos tiene varias bolsas. Tiene Nasdaq en California, si no me equivoco, tiene Wall Street en Nueva York, ¿verdad? Hay varias. Usted tiene en Japón la bolsa de Tokio, tiene en Inglaterra la bolsa de Londres, ¿verdad? Entonces, en cada país hay una bolsa nacional de valores. Entonces, si la asamblea de socios decide hacer pública la empresa, quiere decir que entonces la nueva emisión de acciones va a representar el capital total social de la empresa,
pero va a vender acciones públicamente. Entonces necesita autorización de la SUGEF y de la Bolsa Nacional de Valores. ¿Quién hace todos los trámites? La empresa presenta todos los papeles a la Bolsa Nacional de Valores y la Bolsa Nacional de Valores presenta a la empresa ante la SUGEF y dice, esta empresa quiere ser pública y quiere vender acciones al público. Entonces, ya la empresa no es, por ejemplo, una empresa que pertenece a Yaleni y a Yerlin, sino que es una empresa que pertenece a Yaleni si va a comprar acciones y a Yerlin si también compra acciones. Y además va a pertenecer a todas las personas que compren acciones en la Bolsa Nacional de Valores. Entonces ya Yerlin y Yaleni no son los dueños de esa empresa, los dueños absolutos, sino que van a tener un porcentaje. Bueno, puede ser que Yerlin tenga muchísima plata, entonces se haga la emisión de acciones y Yerlin compre el 60% de las acciones en la bolsa. Ah, bueno, Yerlin entonces es dueña del 60% de las acciones de esa empresa. ¿Ok? Entonces, listo, está bien. O puede ser que no. Puede ser que Yerlin se quedó con su 5% y Yaleni se quedó con su 5%. O sea, entre las dos son dueñas del 10%. Y el 90% restante del capital social lo compró gente en la bolsa, inversionistas. Aquí, ¿cuáles empresas son públicas? Cervecería Costa Rica. Aquí sobran los dedos de las dos manos para empresas públicas. ¿Por qué? Porque aquí no hay cultura de bolsa. Aquí, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, hay algo que no entiendo, digamos, si se venden el 100% de las acciones a una sola persona, por así decirlo, ya esa persona es dueña de toda la empresa, digamos, sería como el, no sé, como el tipo, es correcto. o sea, tendría derecho a a ser el jefe, a echar y despedir a quien quiera. Es dueño de toda la empresa. Listo, él compró todas las acciones. Listo. No hay que decir nada. Okay. ¿Verdad? Por ejemplo, si no me equivoco, Bill Gates sigue siendo el dueño mayoritario de Microsoft. ¿Verdad? Entonces, Steve Jobs, el primero fue socio de Apple, después lo echaron de Apple, entonces después él compró acciones de Apple, después volvió a Apple, ¿verdad? Pero tuvo una historia de subes y bajas como dueño o como accionista de la empresa. Eso depende de cómo sea usted de inversionista, ¿verdad? Si compran el 100% de las acciones, 5 personas, esas 5 personas son dueños de la empresa. ¿En qué proporción? En la proporción que compró la persona 1, la persona 2, la persona 3, la persona 4, la persona 5. Puede ser que cada quien compró el 20%. Ah, entonces 20 y 20%. Entonces total 100%. Ok, pero eso es cuando usted hace la empresa pública. Les decía ejemplos de empresas públicas. Cervecería Costa Rica, La Nación es otra que es pública, y si se acuerdan ustedes, hace como un año o año y medio hubo aquel escándalo de que la Caja invirtió como 5.000 millones de colones en La Nación de los fondos de pensiones del fondo de pensiones, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta el momento no ha habido problema. La Nación ha pagado bien los dividendos de esas acciones, ¿verdad? Pero, digamos, muchos criticaron esa decisión de la Caja porque es invertir en una empresa que tiene sus riesgos. Puede que quiebre, puede que no quiebre, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hubiera invertido mejor en la cervecería, que estamos segurísimos que nunca va a quebrar, ¿verdad? Porque bueno, entonces la administración de las empresas públicas los estados financieros son públicos. ¿Por qué? Porque pertenecen al público las acciones. Entonces los estados financieros son públicos. Entonces, si ustedes se fijan bien, todos los diciembres la Cervecería Costa Rica saca en la página central de La Nación y de otros periódicos de La República, de La Extra, todos los estados financieros de la Cervecería Costa Rica. La Nación hace lo mismo. Durban Escribiel es otra empresa pública que hace lo mismo. Entonces todo el mundo, la administración es transparente y todo el mundo la conoce. Y además están supervisadas por la SUGEF. Entonces la administración tiene que ser una muy buena administración. ¿Ok? Y entonces los administradores pueden ser demandados penalmente si las empresas son mal administradas o si hay chorizos o si hay estafas.
¿Ok? Y pueden ir a parar a la cárcel. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que, ¿verdad? Entonces están las empresas públicas, que se llaman públicas porque pertenecen al público. ¿Ok? La empresa de servicios públicos de Heredia no es una empresa pública, aunque se llama público. Empresa de servicios públicos de Heredia, la SPH, no. Esa empresa no cotiza acciones en la bolsa. Esa es una empresa que pertenece, si no me equivoco, a la Municipalidad de Heredia. ¿Ok? El ICE no es una empresa pública porque no cotiza acciones en bolsa. Y el ICE no es mentira que pertenecen a ustedes o a mí. A no ser que ustedes me enseñen una acción y me digan, no, profe, yo sí soy dueño del ICE. Mire, aquí está mi acción. Ok. Entonces, las acciones del ICE están en las cajas del gobierno. Quien es dueño del ICE es el gobierno, no el pueblo de Costa Rica. Eso es mentira. Eso es un cuento de hadas para sentirnos bien nosotros. Ah, que el ICE, que somos nosotros, el ICE es nuestro, del pueblo. No, no es cierto. Por eso hacen lo que les da la gana con el ICE y con las tarifas del ICE. Porque nunca nos convocan a una asamblea general de socios, porque no somos socios. ¿Entienden? Y de acuerdo a la ley, nosotros no somos nada, ni el ICE es nada nuestro. Entonces, esos son cuentos de hadas con los que envuelven al pueblo, ¿verdad? Compañía Nacional de Fuerza y Luz tampoco es del pueblo. JASEC tampoco es del pueblo, pertenece a la Municipalidad de Cartago. ¿Ok? Entonces, la otra modalidad que hay en la bolsa es la de MAPA, que es donde se transan acciones de forma privada. Entonces, la bolsa garantiza que existe el documento del plan de negocios, lo revisa y admite o no admite a MAPA a la empresa respectiva. Pero de ahí en adelante no entra ni la SUGEF, ni la bolsa supervisa, ni nada. Es una transacción privada de acciones. Entonces usted, para el inversionista es una garantía que la empresa esté en MAPA, porque la bolsa la revisó el plan de negocios, hay dos documentos que hacen. La evaluación de elegibilidad y el documento de aceptancia a la bolsa. Son dos documentos los que hay que hacer. ¿Ok? Ahora los vamos a ver. Entonces, una vez que usted ingresa a MAPA, de forma privada, usted puede ir a los puestos de bolsa, que en el país hay como 18 puestos de bolsa, y entonces usted puede ofrecer acciones de la empresa a los puestos de bolsa. Y los puestos de bolsa lo que hacen es atender a los inversionistas que quieren invertir en acciones de las empresas. Y entonces usted puede, lo que se llama, levantar el capital de trabajo necesario para la empresa. O puede que no, ¿verdad? Puede que no pegue la empresa aquí localmente. Entonces, pues no se levantó, no se levantó el capital de trabajo y entonces puede ser que la empresa no surja o no levante, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, son las 11:54, tenemos que hacer pausa. Y volvemos en unos minutos. Nos vemos, muchachos.